se carga la presentación, agradecer mucho al comité organizador y a la asociación por la invitación y de poder presentaros los últimos experimentos que hemos estado realizando en la Universidad de Oxford referente al procesamiento cortical en los hurones. Es un poco extraño para mí estar hablando ante un público que eminentemente está preocupado por el procesamiento en humanos, y entonces yo voy a referirme a animales, pero espero que lo que os tenga que decir os resulte interesante. El principal objetivo o función del sistema auditivo es detectar e interpretar las señales acústicas. Nosotros, por los experimentos anatómicos y realizados principalmente en animales anestesiados, conocemos bastante bien cuál es la función o cuál es la organización del sistema auditivo y cuáles son las funciones básicas de dicho sistema. Todos tenemos muy claro cuál es la tonotopía, cuáles son las principales respuestas neuronales que podemos obtener, pero ahora se nos plantea, porque tenemos la posibilidad técnica de hacerlo, de cuál es el procesamiento de la señal auditiva en el animal despierto o llevado al último extremo en una persona cuando está consciente, cuando está interpretando el lenguaje. ¿Cuál es el procesamiento? ¿Qué información está procesando el sistema auditivo? Parte de eso ya se sabe, porque aquí vemos, por ejemplo, aquí tenemos frecuencia y aquí tenemos intensidad, y vemos cómo, dependiendo de la intensidad de las formantes, uno clasifica un sonido como perteneciente a una vocal o a otra vocal. En este caso son vocales inglesas. Pero el problema que tenemos es que muchas veces tenemos una correlación entre un cambio en la señal auditiva y la categorización de dicha señal auditiva. Para solventar ese problema, hemos dicho, ¿cómo podemos disociar lo que es la categorización, la comprensión, de lo que es la señal auditiva? Entonces, lo que hemos hecho es intentar mantener la señal auditiva constante, en este caso sería, por ejemplo, la palabra gallo, y la asociamos con otra modalidad sensorial, en el caso visual, y entonces tienes una interpretación o, dependiendo si la asociamos con otro, tienes otro significado totalmente diferente. Con esta premisa, intentando aunar dos modalidades sensoriales e inducir un cambio en la interpretación en la señal auditiva, hemos realizado dos tareas en los hurones. Una de localización multisensorial, en la cual entrenamos a los hurones a diferenciar o a localizar un sonido de banda ancha o una luz, un LED, o ambos a la vez, y ver cómo los animales reaccionan, cómo hacen esa tarea. El objetivo de esta tarea ¿es la información visual está afectando a nuestro procesamiento de la información auditiva? Si vamos de nuevo al ejemplo en humanos, todos entendemos que la comprensión del lenguaje mejora enormemente cuando tienes la posibilidad de leer los labios de la otra persona. Entonces vemos que hay una mejora conductual, hay una mejora de comportamiento con esa información visual, pero lo que no sabemos es si esa información visual está ya codificada en las etapas tempranas del procesamiento auditivo en la corteza auditiva. Y esa fue la primera pregunta que nos planteamos, y es la de localización multisensorial, y después tenemos otra de categorización sensorial, Entonces lo que hicimos es, siempre vamos a tener un estímulo visual y un estímulo auditivo, pero los vamos a combinar de manera diferente en el espacio, de manera que el animal tiene que hacer una respuesta diferencial y nos va a permitir diferenciar qué categorización o qué interpretación tiene el animal de dicha señal. Primero os voy a enseñar los resultados de comportamiento de ambas tareas para demostrar que los animales hacen lo que nosotros queríamos que hiciesen, y después ya analizaremos las respuestas auditivas que obtuvimos en la corteza de dichos animales mientras tomaban las decisiones respecto al estímulo. Esta es la localización multisensorial. Esta es la cámara que tenemos donde entrenamos nuestros animales. El animal tiene que estar en esta plataforma y entonces presentamos el estímulo, que puede ser visual, auditivo o audiovisual, en una de estas 7 posiciones a las cuales se tiene que aproximar para obtener una recompensa, que en este caso es agua. Si vemos en esta tabla de arriba, tenemos el porcentaje de respuestas correctas dependiendo de la duración del estímulo. En rojo es
lo correspondiente a la información visual, en verde la información auditiva y en azul tenéis la audiovisual. Como podéis apreciar, independientemente de la duración del sonido o de la duración del estímulo, para todos los casos la información audiovisual resultó en una mejora del comportamiento. Delocalizaron mucho más precisamente el estímulo. De la misma manera, cuando miramos el tiempo de respuesta, observamos que los animales responden mucho más rápido a un estímulo audiovisual que a un estímulo auditivo o visual únicamente. Y esta respuesta es incluso más grande que lo esperada por simplemente la sumación probabilística de ambos estímulos. Lo que quiere decir es que el animal obtiene una ventaja conductual simplemente porque hay una presencia de una información visual. En la otra tarea que hicimos, la teoría de categorización, lo que tenemos simplemente son dos localizaciones, a -30 y a 30 grados enfrente del animal. Aquí podéis ver cómo se distribuyen los estos. Y entonces tenemos una serie de estímulos que son congruentes espacialmente, en los cuales el estímulo auditivo y el estímulo visual vienen de la misma posición, y entonces el animal tiene que atender a esa posición para obtener la recompensa, o tenemos el estímulo auditivo en un lado y el visual en el otro, y el animal tiene que ir a una posición neutra. Esto significa que el animal entiende que esos estímulos no son un único objeto, son dos objetos y entonces la respuesta es diferente. En esta gráfica tenéis la probabilidad de respuesta de los animales. Es un poco complicada, pero digamos, esta es la posición a la cual el animal tendría que atender, más 30 y menos 30 serían los trials congruentes, y a 0 tiene que atender cuando el estímulo está presente en una de las dos posiciones. Como veis, los colores más intensos en negro es una mayor probabilidad y simplemente hemos ajustado una recta de regresión para ver o caracterizar esa respuesta. Y los animales fueron capaces de aprender la tarea. Para nosotros es una tarea muy sencilla, para los animales no es tanto. Nos llevó varias semanas entrenarlos y que entendiesen lo que queríamos hacer, pero al final lo hicieron y lo hicieron bastante precisamente. Una vez que tuvimos los animales entrenados, entonces lo que pasamos a hacer es a implantar los electrodos de registro. Esto simplemente es un corte coronal en el cual tenemos la corteza auditiva e implantamos estos implantes que cada uno de ellos tiene 16 electrodos de tungsteno para poder registrar la actividad neuronal. Este es el típico registro que obtenemos. Este es el registro continuo que tenemos de la señal y luego separamos lo que son los potenciales de acción. En este caso tenemos dos potenciales de acción pertenecientes a dos neuronas diferentes que se pueden ver por las diferentes características de los potenciales de acción. Este sería un potencial de acción de mayor magnitud y este de menos amplitud. Y entonces podemos separar que son dos neuronas diferentes. Entonces lo que hicimos, entrenamos nuestros animales cuando alcanzaron un nivel de performance o de hacer la tarea adecuado, implantamos nuestros electrodos y empezamos el registro. Cuando empezamos el registro siempre movemos los electrodos, dejamos 2 días para que se asienten en el cerebro, para que no haya interferencias y entonces empezamos nuestro entrenamiento. Les entrenamos en la tarea de localización mientras registramos la actividad, esperamos 2 días de descanso y hacemos la tarea de categorización. En el siguiente módulo empezamos por la de categorización y luego la de localización para asegurarnos de que no hay un efecto simplemente por el orden de presentación de las tareas. Aquí tenemos simplemente una respuesta típica de corteza auditiva cuando tenemos un estímulo auditivo, un estímulo visual o un estímulo audiovisual. Como podéis ver, cada punto es un potencial de acción, esto es el tiempo del trial y cada línea corresponde a un ensayo. Esta es la típica respuesta que obtenemos en corteza auditiva. Es una respuesta al inicio, onset, que tiene una latencia en torno a 20 milisegundos, que es lo típico de corteza auditiva primaria. Y como vemos, responde muy vigorosamente con el estímulo auditivo, no responde prácticamente con el estímulo visual y responde, en este caso, un poco más con la combinación del estímulo audiovisual. También caracterizamos las respuestas, la frecuencia característica de estas neuronas. En este caso es un ejemplo de una neurona a bajas frecuencias. Aquí tenemos frecuencia versus contra intensidad
y simplemente el mapa de colores indica una mayor actividad. Como podemos ver, mayor intensidad, mayor actividad de la neurona y responde principalmente a esta frecuencia característica. Porque por el hecho de que la corteza auditiva está organizada tonotópicamente, utilizamos ruido blanco para poder cubrir todas las frecuencias y así no tener un sesgo por la frecuencia característica de las neuronas. Al final del experimento, sacrificamos los animales y comprobamos la localización de los electrodos en esa corteza. Puedo deciros que la mayoría de los electrodos estuvieron en corteza primaria y todas las neuronas que registramos presentaron una clara tonotopía. Ya vamos a pasar a analizar las respuestas que tenemos y lo primero que hicimos es ver cómo se modifica la respuesta auditiva por la presencia de la respuesta visual. Digamos, aquí aplicamos esta fórmula y cogemos la respuesta audiovisual menos la suma de la respuesta auditiva y visual dividida por la suma de ambas. Y podemos ver que la mayoría de las neuronas no se afectan, no presentan una modulación de su respuesta y la mayoría de ellas que sí presentan esa modulación es una modulación pequeña. Sin embargo, hemos podido observar por el comportamiento que estos animales sí que obtienen una ventaja comportacional por tener ese estímulo visual. Y entonces quisimos ver si esa ventaja comportacional se relacionaba con el nivel de modulación que tenían estas neuronas. Y es lo que tenemos en estos gráficos. Aquí tenemos la intensidad del sonido que presentamos desde 20 decibelios a 55 decibelios. Estamos jugando en niveles de umbral. No queremos tener una neurona que responde saturadamente a la intensidad del sonido, porque entonces no podríamos ver la modulación de la respuesta. Y luego lo miramos respecto a la modulación de la respuesta. En este caso tenemos cuando la respuesta está deprimida por la presentación del sonido, del estímulo visual, o cuando está intensificada o incrementada por el estímulo visual. Y en gris tenemos la ventaja conductual que tenemos. Conductualmente los animales tienen más ventaja conductual, mejoran más a bajas frecuencias cuando presenta ser el estímulo, lo cual es bastante lógico, pero cuando miramos cuál es el mayor grado de modulación de la respuesta, esto se produce a 34 decibelios y no a 20 decibelios cuando se produce en comportamiento. Nuestra interpretación de estos resultados es que estos 34 decibelios es la respuesta umbral de las neuronas. Por debajo de esos 34 decibelios las neuronas no están respondiendo. Y entonces por eso se produce la mayor. Pero aquí vemos ya una discrepancia entre lo que es la actividad neuronal y la actividad del individuo. El siguiente análisis que hicimos es comparar el número de potenciales de acción que obtuvimos durante el registro, durante toda la presentación del estímulo. ¿Por qué cogimos toda la presentación del estímulo y no solo el inicio del estímulo? Porque, como hemos visto, la mayoría de las neuronas responden solo al inicio. Cogimos los 150 milisegundos desde el inicio del estímulo simplemente porque la respuesta visual viene con un retraso de unos 40 milisegundos respecto a la auditiva. Entonces, si solo nos centramos en los primeros 40 o 50 milisegundos de la respuesta, vamos a perdernos la posibilidad de ver la modulación visual. Entonces, en este caso, cuando estamos analizando los resultados de la localización multisensorial, y entonces aquí simplemente presentamos el estímulo auditivo ipsilateral frente al estímulo auditivo contralateral y ver cómo son las neuronas. Estos son todas las neuronas que registramos y, como podéis ver, hay una mayor respuesta al estímulo contralateral. Digamos, todos estos puntos están por encima de la diagonal. Esta es simplemente la correlación lineal que tenemos para indicar lo mismo y vemos que todas las neuronas tienen una preferencia contralateral. Estos son para las unidades que nosotros clasificamos como auditivas. Unidades bimodales fueron aquellas que responden al estímulo visual, también presentado en solitario, y como veis son muchísimo menos neuronas que las que responden solo a estímulos auditivos, pero siguen el mismo parámetro.
O sea, responden mucho más al estímulo contralateral. Cuando aplicamos nuestro modelo estadístico para ver si eso es significativo, esta es la respuesta que tenemos, este es el estímulo ipsilateral y este es el estímulo contralateral. Y esta mayor respuesta al estímulo contralateral se produce independientemente de la intensidad del sonido. Eso para las neuronas auditivas y eso para las neuronas bimodales en corteza auditiva. Entonces, lo siguiente que hicimos es decir, hay una diferencia en si el estímulo es auditivo o es audiovisual, y entonces aquí tenemos la respuesta al estímulo auditivo contra la respuesta audiovisual, siempre contralateral, que es la preferida de las neuronas. Y vemos que prácticamente todas las neuronas están en torno a la diagonal y no hay una clara distinción. Estadísticamente hay una diferencia, pero no es muy exagerada. Aquí podemos ver, incluso la respuesta audiovisual es un poquito más deprimida que la auditiva, lo que iría en contra simplemente del comportamiento del animal. Cuando analizamos los resultados en la tarea de categorización, entonces hicimos lo mismo, vemos a ver si hay una preferencia contralateral, pero en este caso ponemos el estímulo auditivo ipsilateral, ya simplemente recordar que siempre presentamos un estímulo auditivo, puede ser contralateral y ipsilateral, independientemente si es congruente o incongruente. Aquí simplemente miramos el estímulo ipsilateral contra el estímulo contralateral, pero aquí lo dividimos en las neuronas auditivas y bimodales en diferentes colores y vemos exactamente lo mismo. En este caso los animales no están localizando el sonido, pero siguen respondiendo más vigorosamente cuando el estímulo es contralateral que cuando es ipsilateral. Y entonces luego miramos también el efecto de la categoría. Cuando el animal lo considera un solo objeto o lo consideran dos objetos. Eso tiene una influencia en la respuesta neuronal y la respuesta es no. Como podéis ver, independientemente si es congruente o incongruente espacialmente el estímulo, la respuesta no se modifica apenas, mientras sí se modifica mucho contralateralmente. Todo esto ya nos empezaba a indicar que tenemos una diferencia clara entre lo que está haciendo la corteza auditiva. La corteza auditiva está señalando, está respondiendo a las características del estímulo, si es contralateral, si es de mayor o menor intensidad, pero realmente no está respondiendo al proceso de categorización o a lo que el animal está haciendo comportacionalmente. Para ver ese efecto, finalmente aplicamos un modelo estadístico en el cual incluimos el comportamiento, la probabilidad de que la respuesta sea correcta. Es decir, el animal tiene un ensayo, lo hace correcto, la respuesta neuronal es diferente si lo hace incorrectamente. Todo hay que decir que esto es un poco complicada la interpretación, porque si pensamos, es muy fácil saber si el animal lo ha hecho correcto o lo ha hecho incorrecto una vez que ha hecho la respuesta. Pero cuando el animal está haciendo la respuesta o va a efectuar la respuesta, suponemos que siempre piensa que es correcta. Entonces, estamos utilizando unos parámetros que conocemos a priori, como son la intensidad, como es la localización del sonido, y estamos utilizando unos parámetros a posteriori, que es la respuesta del animal. En cualquier caso, si tenemos el estímulo auditivo y el estímulo visual, vemos que el perfil de las respuestas es muy similar cuando es auditivo, cuando es audiovisual. Pero, sin embargo, como podéis apreciar, este plano se ha subido para arriba cuando pensamos el audiovisual y todo parece que está más aplanado. Esto es simplemente por el efecto de la probabilidad de ser correcto. Como miramos en un principio, si presentamos un estímulo audiovisual, los animales lo hacen mejor, por lo tanto, todo va a ser más elevado. En cambio, cuando miramos estos diferentes planos de respuesta a diferentes intensidades que corresponden a diferente probabilidad de tener lo correcto los animales, vemos que el perfil es el mismo. Si cortásemos este plano en este sentido, tendríamos el efecto de la actividad espontánea, que como vemos, a mayor actividad espontánea hay un pequeño incremento en que el animal lo haga mejor, pero no es significativo, pero sí hay un gran efecto de la actividad evocada. A más actividad evocada, más probabilidad del animal de tener correcto. Nuestra interpretación del mismo es que aquí lo que es importante no es tanto la actividad absoluta, sino la diferencial. ¿Cuál es la proporción entre la respuesta
o la actividad espontánea y la actividad evocada. Y ya para concluir, en animales conscientes, durante la ejecución de diferentes tareas multisensoriales, la presencia de un estímulo visual modificó en un 20% de las neuronas la actividad de dichas neuronas, pero lo hizo en una fase tardía del estímulo, más de 50 milisegundos. Las neuronas auditivas en corteza primaria cambian significativamente su actividad por la intensidad y por la localización del sonido. Pero, sin embargo, la combinación de un estímulo visual tiene un efecto muy moderado en la respuesta neuronal. Y nuestra conclusión es que la corteza auditiva está realizando simplemente un análisis de la señal acústica sin tener en cuenta en este momento del procesamiento de la señal su significado ni su consecuencia conductual. Y simplemente acabar agradeciendo a todos los que han contribuido a este trabajo, Mrs. Seymour Hammond-Kenny, que ha sido mi estudiante de doctorado, que ha hecho la mayoría de los registros conmigo, luego la profesora Victoria Bajo, que ha participado activamente en el diseño y en la adquisición y análisis de los datos, el profesor Andrew King, donde hemos realizado en su laboratorio los experimentos, y el profesor Daniel Lung, que nos ha ayudado con la interpretación estadística de los resultados. Muchas gracias.